Dios es bueno, amén. Vamos a ir a la palabra para aprovechar estos minutos que nos quedan y obviamente quiero animar, aprovechando esa oportunidad, cuando haya otra actividad para hombres, los que no han ido a legendarios, ojalá el próximo legendarios puedan ir. Esto es muy importante porque la iglesia está llena de actividades para mujeres, pero muy poco para hombres. Entonces, legendarios, Ruge, son actividades para hombres. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos otra vez a nuestro diseño. Y si un hombre toma la posición de cabeza, como decían ellos, y como lo hemos enseñado aquí, todo va a estar bien. Amén. Porque es el hombre que tiene que tomar esa posición. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hablar acerca del poder de lo primero. Diga conmigo, hay poder, bien fuerte, por favor, diga conmigo, hay poder en lo primero. O sea, lo primero, como ahora enseñaba, si primero sacamos el 10, el 90 va a estar bendecido. Es un principio. Si de primero honro, esa honra se me va a devolver. ¿Ok? Porque lo primero siempre es lo mejor. Diga conmigo, lo primero siempre es lo mejor. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de aprender a vivir bajo esos principios de lo primero. Vean lo que dice Deuteronomio 26, verso 1 y 2. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Dios le había prometido a Israel que le iba a dar una tierra por herencia. Lo saca de 430 años de esclavitud y los lleva por el desierto para que conquisten esa tierra. Pero Dios no solamente quería liberarlos, Dios quería que ellos poseyeran una herencia, una tierra, una bendición. Y entonces Dios les está recordando aquí, les dice, cuando hayan entrado a esa tierra que Jehová juró a tus padres que le iba a dar como herencia, y tomes posesión. Diga conmigo, tomar posesión. Bien fuerte, diga conmigo, tomar posesión. Si hay más de 30,000 promesas en la palabra, si tú no te posesionas de esas promesas, ni una vas a ver hecha una realidad. Pero cuando tú te posesionas de esa promesa, una que sea, la vas a ver hecha una realidad. Porque no solamente recibir la herencia, es posicionarse en lo que Dios nos ha dado. Dice, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás, este es un principio, apunte ahí, este es un principio poderoso, tomarás de la primicia de todos los frutos. Una versión dice, tomarás lo primero de todo lo que hagas. Porque si lo dejamos solamente con eso, vamos a pensar, bueno, sí, lo que cosecho, de lo que cosecho voy a sacar la primicia. No, pero el original dice, vas a sacar el fruto, vas a sacar la primicia de todo lo que hagas. Dígale que está la par suya, hay que sacar la primicia de todo lo que haga. Por ejemplo, hoy usted está tomando tiempo aquí, el primer día de la semana. Y como usted está consagrando este tiempo, quiero decirle y profetizarle que toda esta semana estará bendecida para usted. No es igual como para el que no vino, aunque no le vamos a predicar al que no vino, le vamos a predicar a usted que vino. ¿De acuerdo? Ok, pero usted que vino debe de saber que usted, de las 24 horas que tiene este día, usted decidió venir y apartar 1, 2 horas, 3 horas. ¿Para qué? Para consagrarlas a Dios. Y al consagrar lo primero de este día, entonces toda tu semana será bendecida. En el nombre de Jesús. ¿Quién lo dice? El pastor. No, yo solamente se lo estoy refrescando en esta mañana porque es un principio que Dios establece. Si tú sacas lo primero para Dios, entonces Dios se encargará de bendecir el resto. Cuando tú decides ordenar tu vida a Dios, Dios se encarga de ordenar todo lo demás en tu vida. Dios no solamente ordenará tu vida, sino que Dios ordenará todo en tu vida. Porque tú decidiste darle la vida a Dios. Entonces dice, entonces tomarás de las primicias de todo lo que hagas, dice, y las presentarás delante del Señor.
y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Está hablando de traerlas. Si siguen leyendo, el verso 3 dice que hay que traerlas y presentarlas delante del sacerdote. O sea, había que agarrar la primicia, traerlo en un recipiente, según como fuera, grande, poco, lo que fuera, pero había que traerlo y presentarlo en el lugar donde uno se congrega, en el lugar donde uno recibe la palabra. Hay que presentarlo al sacerdote y el sacerdote se encarga de consagrarlo delante de Dios. Al consagrarlo delante de Dios, tú recibirás la honra de practicar ese principio. No el sacerdote, tú recibirás la honra de practicar ese principio. Entonces, ese mensaje tiene que revolucionar nuestra vida. Porque si entendemos el poder que tienen las primeras cosas, todo va a comenzar a cambiar en nuestra vida. La pregunta con la que inicio en esta mañana es: ¿quién es lo primero en tu vida? Porque lo que tengas de primero en tu vida es lo que te dirige, es lo que te gobierna. Lo que tú tengas de primero. Si lo primero es dormir todo lo que pueda antes de levantarme e ir a hacer, no, entonces eso es lo que te gobierna. ¿Qué es lo que te gobierna? ¿Qué es lo primero? ¿Te gobierna el dinero? ¿Lo primero para usted es el dinero? En esta serie que iniciamos de la primicia, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que le roban el primer lugar a Dios. Y una de las cosas que le roban el primer lugar a Dios es el amor al dinero. El amor al dinero le roba el primer lugar a Dios. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que analizar realmente qué es lo que toma el primer lugar en nuestro corazón. Algunos creen que el éxito o el bien para sus vidas se va a lograr solamente a través de disciplina, enfoque y trabajo duro. Y esas 3 cosas que acabo de mencionar son importantes, pero no son las más importantes. Yo conozco gente disciplinada, enfocada y que trabaja duro, pero no está bendecida. Ahora, ¿qué es lo que hace que la disciplina, el enfoque y el trabajo duro tenga intencionalidad? O sea, valga la pena cuando yo tengo a Dios de primero. Cuando pongo a Dios de primero, todas estas cosas van a venir me ayudan ahí con el sonido, van a venir a reforzar todo lo que yo estoy haciendo y por lo tanto voy a recibir de parte de Dios lo que Él ha prometido. Cuando Dios es primero, todo lo demás se va a ordenar. Dígale que está la persona, cuando Dios es lo primero, todo lo demás se va a ordenar. Todo va a tomar su lugar. Amén. Quien pone a Dios de primero va a encontrar paz en su vida. Va a encontrar dirección en su vida y va a encontrar propósito de vida. Quien pone a Dios de primero. Esas son las cosas que nosotros andamos buscando paz, andamos buscando bienestar, andamos buscando sentido de vida. Pero la forma como eso se nos va a revelar es cuando nosotros ponemos a Dios de primero. Dios tiene que ser lo primero en todas las áreas de nuestra vida. Me encanta como dice este proverbio. Proverbios capítulo 3, verso 6, cerca del que leímos ahora. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Hay una versión que dice, tómalo en cuenta en todas tus decisiones. ¿A quién hay que tomar en cuenta en todas nuestras decisiones? A Dios. Muy poca gente creyente toma a Dios en cuenta a la hora de decidir. Pero a Dios tenemos que tomarlo en cuenta en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar si queremos que nos vaya bien. Pero ¿sabe por qué muchas veces no venimos a pedirle a Dios dirección de las decisiones que vamos a tomar? Porque es posible que Dios nos diga, no tome esa decisión, no hagas eso, no te vayas por ese camino. Y entonces no confiar en Dios totalmente o no reconocer a Dios en nuestra vida o en nuestros caminos es orgullo. Pero reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida es humildad. Porque estamos reconociendo que necesitamos su dirección, que necesitamos que nos guíe, que necesitamos que Él esté en nosotros para que nos guíe en todo lo que nosotros vayamos a aprender. Y entonces dice, reconócelo en todos sus caminos y Él se encargará de
enderezar tus veredas. Vea qué lindo. Si yo lo tomo a Él como lo primero, Él va delante mío ordenando mi camino. Él va ordenando mis veredas. Inclusive si Él va adelante, todo va a estar bien. Porque puede haber algo que pueda ser un obstáculo o algo que pueda ser contraproducente para mi vida. Pero como yo no voy de primero, Él es el que va de primero. Por yo ponerlo de primero, Él va ordenando, Él va limpiando, Él va delante mío para que me vaya bien en todo. ¿Cuántos quieren que Dios vaya delante de usted? Hay gente que tiene a Dios detrás de él. Entonces dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Y quería usar este paraguas para mostrar la forma como Dios debe estar en nosotros. De primero, no al lado. Dios no puede estar al lado, Dios no puede estar detrás. ¿Estamos de acuerdo? Dios no puede estar detrás porque todo se complica. Dios no puede tener el mismo nivel mío. No, Dios tiene que estar de primero. Y cuando Dios es primero, todo en mi vida va a estar bien. Cuando Dios es primero, todo en tu vida va a estar bien. Tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Porque Dios tiene el control de todo. Pero cuando Dios no es primero, yo soy el que tengo el control. Yo soy el que tengo las ideas. Yo soy el que tomo las decisiones. Yo soy el que decido qué hago con mi vida. Entonces no me puede ir bien. Pero cuando yo lo reconozco a Él en todos mis caminos, Él va delante mío enderezando la vereda. Porque Él es primero en mi vida, no a medio lado, no en la parte de atrás, no en una misma posición de poder. No, Él es el poderoso que tiene que estar en primer lugar en mi vida y en tu vida. Si quieres que todo te vaya bien en este cierre de año, si quieres que todo comience bien en el 2026, tienes que poner a Dios como lo primero. Amén. Me encanta eso porque dice, Él va adelante y endereza las veredas. Necesitamos que Dios vaya delante de nosotros porque muchas veces lo hemos dejado atrás. Muchas veces ni tan siquiera lo hemos dejado atrás, lo hemos descartado de nuestra vida. Y no podemos descartar a Dios de nuestra vida porque no podemos vivir sin Dios. Necesitamos a Dios en toda nuestra vida. Involucra a Dios en toda su vida. Díganle que se va a involucra a Dios en toda su vida. Involucra a Dios en tus decisiones. Involucra a Dios en tus recursos. Involucra a Dios en tus proyectos. Involucra a Dios en tus hijos. Involucra a Dios en tu casa. No solamente es un asunto del domingo. Tener a Dios de primero no es venir el domingo. Es importante que vengas el domingo. ¿Estamos de acuerdo? Pero venir el domingo no es tener a Dios de primero. Tener a Dios de primero es involucrarlo y reconocerlo en todos los caminos de mi vida, en mi familia, finanzas, salud, proyectos. Entonces, cuando usted hace a Dios o yo hago a Dios el Señor de mi vida, le estamos dando el primer lugar a Él y nada ni nadie puede venir a quitar ese primer lugar. Dice la palabra que cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, Él va a coronar todos nuestros esfuerzos con éxito. Dios va a coronar, Dios va a respaldar. Por eso les decía, hay gente que dice el éxito, el esfuerzo, el trabajo duro está bien, pero si Dios no está ahí, vas a terminar desgastado. Vas a terminar anciano, desgastado y sin fruto. Pero cuando Dios es primero, Él va a venir y va a coronar el esfuerzo, la disciplina, el trabajo duro, la perseverancia. Dios se va a encargar de hacer que lo que yo hago disciplinadamente, esforzadamente, el trabajo que hago, Dios lo va a respaldar cuando Él es primero. Es lo que se llama el corona de favores tu vida. Dígale que será para suya. Cuando pones a Dios de primero, Él va a coronar de favores tu vida. Eso quiere decir que Dios va a respaldar todo esfuerzo que usted haga. Todo lo que usted se proponga, Dios lo va a respaldar porque Él es primero. Y cuando Dios es primero, vamos a lograr mucho más allá de lo que tú y yo podríamos imaginarnos.
Nuestra mente es muy limitada en cuanto a logros. Pero cuando Dios es primero, siempre vamos a lograr mucho más de lo que tú y yo podríamos imaginarnos que podríamos lograr. Entonces, en esta mañana quiero decirle, ponga a Dios de primero y piense en grande. Piensa en grande, porque cuando ponemos a Dios de primero es ilimitado lo que podemos lograr, lo que podemos alcanzar. Quien pone a Dios de primero encuentra paz, encuentra dirección y encuentra sentido de vida. Poner a Dios de primero es clave. Necesitamos paz en nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón anda muy atribulado, anda muy distraído, nuestro corazón anda hasta deprimido. Pero cuando ponemos a Dios como lo número uno, lo primero que encontramos es paz. Amén. Es dirección. En la vida andamos sin dirección y no podemos andar en la vida sin dirección, porque quien no sabe para dónde va ya llegó. Y no se va a esforzar, y no va a perseverar, y no va a confiar, y no va a creer que Dios puede hacer algo a pesar de lo que está viviendo. Pero tú y yo, cuando ponemos a Dios de primero, vamos a tener dirección. Vamos a saber hacia dónde vamos. Vamos a saber en lo que podemos esforzarnos, en lo que tenemos que dedicarnos. Y como dije, cuando ponemos a Dios de primero, vamos a tener sentido de propósito. Hay gente que planea mucho, pero sin intención. Eso sin intención es sin meter a Dios. Y nosotros necesitamos no solamente tener buenas metas, necesitamos tener conexión con Dios. Está bien lo que tú quieras lograr, las metas, los sueños, los anhelos, todo está bien, excelente. Pero no solamente eso basta, hay que tener una conexión con Dios. Diga conmigo, tengo que tener una conexión diaria con Dios. Amén. Entonces, poner a Dios de primero no significa que tengo que abandonar todos mis sueños, sino que tengo que pedirle a Él que me dé la dirección para alcanzarlos, pero también que me dé sabiduría para poder realizarlos, y también que me pueda dar decisión, determinación y paz para ver resultados extraordinarios. Darle el primer lugar a Dios no es debilidad, es claridad. No es resignarme, es confiar que Él tiene algo más para mí. Dígale al que tiene la par suya, Dios tiene algo más para usted. Entonces, donde Dios es primero, todo está protegido. Dígale al que está en la par suya, cuando Dios es primero, todo está protegido. Nosotros hoy más que nunca necesitamos que Dios sea el que proteja toda nuestra vida, nuestra familia, todos nuestros proyectos. Necesitamos que sea Dios. Hoy tratamos de ponerle seguridad a todo. Y muchas veces, aunque tratamos de que todo esté seguro, siempre el enemigo se quiere infiltrar. ¿Lo han visto? Porque el enemigo es muy astuto. Pero eso es porque nuestra protección es limitada. Pero cuando Dios es primero, Él no es limitado. Él es poderoso, Él es extraordinario. Amén. Y en Él todo va a estar seguro. Dígale, cuando pones a Dios de primero, todo va a estar seguro. Y en un mundo tan inseguro no hay nada mejor que tener seguridad. Estar seguro. Saber que le estoy sirviendo a Dios, pero mis hijos están seguros. Le estoy sirviendo a Dios, pero mi salud está en Él. Mis proyectos están en Él. Todo va a estar bien. Todo va a estar no como una muletilla emocional, sino que todo va a estar bien. Porque poner a Dios de primero es que le confío todo en mi vida. A Dios hay que confiarle todo. Confíele a Dios su matrimonio y verá que va a estar mejor esa relación. Confíele a Dios a tus hijos y le aseguro que usted va a estar bien y sus hijos van a estar bien. Usted va a tener paz porque sus hijos le van a servir a Dios. Pero crear hijos hoy en día sin Dios es terrible, es una inseguridad. Porque el mundo hoy más que nunca quiere atraer a nuestros hijos. Pero bendita la hora en que hay padres que le han dado el primer lugar a Dios. Sus hijos están seguros, sus generaciones estarán seguras cuando tú y yo le damos el primer lugar a Dios. Amén. Y un día nosotros no vamos a estar, pero son nuestros hijos los que van a seguir adelante sirviéndole al Señor. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a darle el primer lugar a Dios. Lo primero, cuando le damos lo primero, viene una
consagración y viene una protección. Ok, esto es muy importante. Cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios protege, pero de darle también el primer lugar a Dios, no solamente hay promesas, quiero que lo apunte, no solamente hay promesas, sino que también hay responsabilidades. Cuando le damos el primer lugar a Dios, hay muchas promesas, hay mucha bendición, hay protección, pero también dentro de darle primer lugar a Dios, hay responsabilidad. Y ahí es donde fallamos a veces, porque nos gusta la bendición, nos gustan las promesas, nos gusta la protección, pero no nos gusta la responsabilidad. Dios está esperando que también nosotros asumamos responsabilidad. No solamente que pidamos bendición, sino que también asumamos la responsabilidad. Porque darle el primer lugar a Dios es traer bendición sobre nuestras generaciones. Amén. ¿Cuántos quieren que sus generaciones sean benditas en la tierra? Ahora, cuando le damos el primer lugar a Dios, ya no vivimos por impresionar a otros, sino que vivimos para servirle a Dios. O le servimos a Dios o le servimos a otro. Pero que servimos, porque a esta tierra venimos a servir. ¿Sabían eso? De hecho, que parte del propósito, la gran parte del propósito o revelación del propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros le sirvamos a Dios. ¿Quiere encontrar propósito en tu vida? Sírvale a Dios. En alguna área, decídete servirle a Dios en alguna área. Y vas a encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque si no le servimos a Dios, le estamos sirviendo a otro. Pero no vinimos para servirle a otro. Estamos aquí para servirle a Dios. Diga conmigo, estoy aquí para servirle a Dios. No estamos aquí para impresionar, no, estamos aquí para servirle a Dios. Y Dios está dispuesto que tú y yo le sirvamos. Poner a Dios de primero, no solamente que es un acto de fe, sino que es una declaración de que Él es mi prioridad. No solamente es un acto de fe, sino que es una declaración que Él es mi prioridad. Diga conmigo, a partir de hoy, bien fuerte, a partir de hoy, Dios será mi prioridad. Y cuando Dios es mi prioridad, no importa lo que yo tenga que dejar, no importa lo que yo tenga que sacrificar, Él va a estar siempre primero. Amén. Debemos de poner a Dios por encima de todo en nuestra vida. Y cuando Dios es primero, entonces voy a tener promesa y protección. Diga conmigo, cuando Dios es primero, voy a tener promesas y voy a tener protección. Es lo que llamamos los beneficios de poner a Dios primero. El texto que leíamos ahora dice, si honras a Dios, tus graneros serán llenos con abundancia. Diga conmigo, los beneficios de la honra. Diga conmigo, los beneficios de la honra. Si Dios está primero, van a haber muchos beneficios. Es más, algunos ni los podríamos describir, pero están ahí en honrar a Dios, en poner primero a Dios. Pero así como también están los beneficios, debemos de nosotros ser responsables con lo que nos toca hacer de nuestra parte. Ahora, nosotros no podemos evitar la adversidad que viene a nuestra vida, pero de alguna manera nosotros, cuando ponemos a Dios de primero, vamos a provocar, no vamos a provocar esas adversidades. Hay unas cosas que vienen a nuestra vida que son inevitables y hay otras que nosotros las provocamos. Pero cuando Dios es primero, nosotros dejamos de provocar cosas a nuestra vida. Y las que vienen las vamos a enfrentar con Dios. Las vamos a enfrentar con Dios. No tienes que pelear solo. Haz a Dios parte de tu vida, porque Él va a pelear por ti. Porque Él te va a proteger y va a proteger tu familia. Pero no pretendas pelear solo, porque pelear solo de una u otra manera te expone y el enemigo es astuto. Y es lo que el enemigo quiere, robarte la bendición y las promesas que Dios ha determinado para tu vida. Pero nosotros somos inteligentes. Diga conmigo, yo soy inteligente. Diga conmigo, yo soy sabio. Voy a hacer a Dios lo número uno. Amén. En todo sentido de la palabra. Quiero leerles rápidamente un par de historias o
contarles, más bien recordarles. En Marcos capítulo 4, en el verso 39, Jesús se sube a la barca y bogan mar adentro y se viene una gran tempestad. Y en medio de esa gran tempestad los discípulos están asustados, están atemorizados, están desesperados y buscan a ver dónde está Jesús. ¿Y dónde creen que estaba Jesús? Estaba durmiendo, estaba descansando. Y ellos están desesperados y fueron a buscar a Jesús. Porque a veces pasa así en nuestra vida, vamos a buscarlo cuando hay problemas, pero cuando todo está tranquilo nos olvidamos de Él. Y los discípulos nos están mostrando eso. Hay problemas, hay tormenta, hay una tempestad fuerte, dice la palabra, y Jesús está tranquilo, descansando. Los discípulos llegaron donde Jesús estaba y hasta un poco enojados dijeron: ¿cómo es posible que nosotros estamos a punto de perecer y usted está durmiendo? Lo segundo es que ellos no conocían hasta ahí quién era Jesús. Primero, lo buscaron cuando vieron el problema. Segundo, no conocen realmente quién es Jesús. Entonces, en Marcos capítulo 4, en el verso 39, para cerrar con esa primera historia, dice: y levantándose reprendió al viento. Puede ser que haya tormentas en tu vida. Puede ser que en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, la situación está muy, pero muy turbulenta. Y Jesús está ahí. Jesús está en tu vida. No sé cómo, si durmiendo, no sé cómo, si tal vez tú no estás entendiendo realmente quién es Jesús. Pero inclusive cuando lo fueron a buscar, Él se despierta y lo primero que hace, ¿qué es lo que hace? Reprendió al viento. El problema, lo que se estaba dando en ese momento con respecto a lo que los judíos estaban recibiendo, lo primero que Jesús hace es mostrar el poder que Él tiene sobre la naturaleza, sobre lo creado. Por eso cuando ponemos a Dios de primero, definitivamente debemos de darnos cuenta quién es Él. Él es el que puede reprender los vientos. Y dijo al mar: cállate, enmudece. ¿Y qué dice la palabra? Dice: y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Porque cuando Él está en la barca, ojalá de primero, entendiendo quién es Él, el poder que tiene, entonces las tormentas, los problemas, las situaciones de nuestra vida, y le damos el lugar a Él, entonces ¿qué va a hacer Él? Reprenderlo. No fueron ni los discípulos quienes lo reprendieron. A veces nosotros vivimos reprendiendo cosas. A veces nosotros vivimos orando y clamando y tratando de hacer cosas en nuestra humanidad y en nuestras fuerzas. Pero aquí el punto es, mientras Él esté en la barca, todo va a estar en bonanza. Todo va a estar bien. El punto es cómo lo tenemos en la barca. Si dormido o es un desconocido. Aunque andamos con Él, aunque sabemos su nombre, pero la realidad es que es un desconocido, no sabemos quién es. Lo adoramos, nos congregamos y decimos amén a lo que nos están diciendo, pero no se nos ha revelado quién es. Este punto nos enseña que cuando nosotros ponemos a Dios de primero, tenemos que saber quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para tu vida? ¿Quién es Él en tus decisiones? ¿Quién es Él en tus proyectos? ¿Quién es Él en tu familia? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para usted? Tienes que tener claro quién es Él. Él no es uno más. Él no es el número 13 en el grupo. Él no es el conocido. Él no es el que se subió a la barca para ver qué pasa. No, Él es parte de nuestra vida. Dígale que tiene la par suya, Él tiene que ser parte de tu vida. Eso tiene que volverse una revelación. Y me encanta porque dice que se levantó, reprendió al viento, le dijo al mar que enmudezca. Y en una versión dice: y al instante cesó el viento y hubo gran bonanza.
Porque cuando nosotros sabemos quién es Él, lo dejamos a Él operar en todas las áreas de nuestra vida. Lo dejamos que Él tome el control en todas las áreas de nuestra vida. Tienes que saber quién es Él. Tienes que saber a quién es el que adoras. Tienes que saber a quién es el que diezmas. Tienes que saber a quién es el que le sirves. Tienes que saber a quién es el que alabas. Tienes que saber quién es el que está en tu vida. Tienes que saberlo. Porque si no lo sabes, entonces puedes estar en la barca. El problema es grande, pero él está durmiendo. Y de alguna manera lo vamos a ir a buscar solamente cuando está el problema, pero no se trata de eso. Luego, en Marcos capítulo 4, ahí mismo, un poquito más adelante, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo estaban? Estaban desesperados. Dice que estaban gritando, estaban desesperados, eufóricos por lo que estaba sucediendo. Y Jesús les dice: ¿por qué están así? Si yo estoy aquí, mientras yo esté aquí, mientras yo sea parte de su vida, ¿por qué estás así? Si lo que debes de tener es fe, si lo que debes de tener es confianza, paz, porque yo voy a actuar. ¿Cómo no tienen fe? Les dice Jesús. ¿Cómo a estas alturas no tienen fe? Estaban con el autor de la fe, pero todavía no tenían fe. Entonces temieron en gran manera. Se llenaron de temor, dice una versión, y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense. Tienen tiempo de caminar con Él, tienen tiempo de adorarlo, tienen tiempo de venir a la iglesia, tienen tiempo de servirle. Se levanta el problema, se levanta la tempestad, se levantan las situaciones de la vida, pero no saben a quién es el que adoran, a quién es el que le sirven y en quién es que han creído. Y se preguntan: ¿pero quién es este que tiene tanto poder? ¿Quién es este que le habla a los mares, le habla a los vientos y le obedecen? ¿Quién es? Eso es una pregunta muy confrontativa. ¿Quién es? O sea, querían saber quién era por lo que vieron que hizo. Pero como él estaba con ellos, todavía no lo conocían. Y eso es un serio problema. Cuando sabemos quién es Él, nuestra vida reposa en paz en medio de las tormentas. Van a haber tormentas, van a haber pruebas, pero tenemos que aprender a reposar en Él, porque Él tiene el poder de callar los vientos y los mares. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que saber quién es Él. Cuando le damos el primer lugar, tenemos que saber quién es Él. Isaías, 40:12 dice: así dice Isaías: Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Ese es el Dios que tú y yo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Dice: puede calcular con los dedos puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Imagínese, con los dedos. Eso está mostrando el poder de Dios. Usted y yo creemos en un Dios como poderoso, pero nuestra mente es muy limitada. Nuestra mente todo lo quiere razonar. Por eso a tu vida tienes que dejar que la fe entre. ¿Y sabe cómo entra la fe? Al oír y el oír y el oír y el oír la palabra. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, wow, qué poderoso que es Dios. Diga conmigo: qué poderoso es Dios. Él puede hacerlo. Dice: Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra. ¿A alguien le parece extraordinario el Dios en el que hemos creído? Dios puede hacer, Dios puede recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza todos los cerros en las montañas. Diga conmigo: el Dios en el que he creído. Bien fuerte, por favor, diga: el Dios en el que yo he creído. Suéltelo de su boca. Diga conmigo: es poderoso. ¿Cómo es? Poderoso. Es poderoso. Y cuando estamos en problemas y en situaciones, a veces venimos a orar de una forma un poco rara, contradictoria, porque decimos: Dios, si tú pudieras ayudarme, si tú estuvieras conmigo, si yo soy tu hijo. Es una oración, no es una oración de fe, es una oración de duda.
Pero en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de ese diagnóstico, en medio de esa situación financiera, en medio de esa situación matrimonial, usted tiene que creer en este Dios que la Biblia le está hablando en esta mañana. Es un Dios poderoso que dice y se hace. Da una orden y se le obedece. Para Él no hay nada imposible. Diga conmigo, para Él no hay nada imposible. Vea lo que dice Apocalipsis 19:11. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Fiel y verdadero. ¿Qué conoce usted de ese Dios que usted cree como fiel y verdadero? No sé si hice la pregunta correcta. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Fiel y verdadero. ¿Sabe qué quiere decir ese fiel y verdadero en la palabra? Digno de confianza. Wow. Digno de confianza. Nosotros pasamos la semana tratando de solventar situaciones, problemas, crisis que se dan, tormentas y una serie de cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Pero nos olvidamos del Dios que adoramos el domingo. Nos olvidamos del Dios que le servimos el domingo. Nos olvidamos del Dios que levantamos la mano y decimos: yo creo en Él, es mi Padre. Nos olvidamos de ese Dios cuando viene la prueba, cuando viene el diagnóstico, cuando viene que hay que pagar, cuando viene que solamente Dios puede hacer algo. Nos olvidamos de Él, pero nunca se olvide del Dios en el que usted ha creído, porque la palabra dice que Él es digno de confianza. Si Él dijo que está contigo, Él está contigo. Si Él dijo que te sana, te sana. Si Él dice que te va a bendecir y te va a prosperar, te va a bendecir y te va a prosperar. Si Él dice que tú y tu casa le van a servir a Él, tu casa le va a servir a Él. Pero nos olvidamos, es más, salimos de aquí. Lo más triste es que estando algunos aquí en la marca ya se olvidaron de quién es Él. Pero solamente le estoy dando algunos textos. Pero alguien fiel, o en este caso la Biblia dice que fiel es digno de confianza. Es alguien en el que se puede confiar verdaderamente. En esta vida, ¿en quién se puede confiar? Vamos a ser sinceros, cuesta mucho confiar en alguien, ¿sí o no? Pero si hay alguien, dígale, si hay alguien. Te puede haber fallado tu esposo, tu esposa. Te puede haber fallado tu mamá, tu papá. Te puede haber fallado tu mejor amigo, tu mejor amigo. Te puede fallar el pastor, te puede fallar el líder. Pero hay alguien que se llama fiel que no falla. Porque a pesar de que en esta vida cueste confiar en alguien, si hay alguien en el que podemos confiar. Y por eso tenemos que confiarle en nuestra vida. A veces nos han pasado cosas porque le hemos confiado a gente cosas de nuestra vida. Y si le confiamos a gente que humanamente puede fallarnos cosas, ¿cómo vamos a detenernos en confiar en alguien que definitivamente no nos va a fallar? Les voy a decir algo y guárdelo en su corazón. Usted y yo le fallamos a Dios, pero Él está determinado que aunque tú y yo le fallemos, Él no nos va a fallar. Aquí la pregunta es: ¿estás confiando determinantemente en Dios? ¿Es alguien en el que se puede confiar? En otras palabras, poner a Dios de primero es poner absolutamente nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, no en las circunstancias. No en las circunstancias. Ve lo que dice Mateo, y con eso voy terminando. Mateo 14, 28, 31. Esa es otra historia. Es la historia cuando Pedro decide a través de la fe decirle a Jesús que quiere caminar sobre las aguas. ¿Caminó Pedro sobre las aguas? Sí lo hizo. Rompió todas las leyes de una u otra manera de la naturaleza y lo hizo, caminó. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, si eres quién, si realmente es ese Dios que hace milagros, si es ese Dios que tiene poder. A veces hay que decirle a Dios así, a veces hay que orar así: Dios, si tú eres el Dios que me predica el pastor, si tú eres el Dios en el que yo creo, toda mi confianza está puesta en ti, entonces manda, haz que yo vea. No está mal orar así, porque Dios es poderoso, estamos de acuerdo.
me encanta esta historia, no la tengo aquí, pero la estoy recordando, la historia de la mujer enferma del flujo de sangre. Ella dijo, si tan solo yo toco el borde del manto. ¿Recuerdan la historia? Dice que todo lo había gastado en médicos, tenía muchos años de estar enferma y nada, más bien estaba empeorando su vida. Pero ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto. Esa mujer escuchó que si tocaba el borde del manto, ella iba a ser sana. Imagínense, si toca el borde. Ahora, así como ella pensaba, si toco el borde, si logro abrazarlo, toda mi vida cambia. Si logro sentir su mano, toda mi vida cambia. Ella dijo, si tan solo toco el borde, seré sana. ¿Lo dijo, sí o no? Y dice la palabra que ella se tiró por el suelo y hizo espacio y tocó ¿qué? El borde del manto. Pero cuando tocó escuchen esto, cuando tocó el borde del manto, Jesús se quedó así por un momento detenido y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Señor, los discípulos eran un poco complicados porque estaban aprendiendo. Siempre que mientras estemos aprendiendo vamos a ser complicados. Entonces dice, pero ¿quién, maestro, con la multitud que hay aquí, te atreves a preguntar quién te ha tocado? ¿Qué vamos a saber nosotros? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. ¿Cómo salió el poder? Hágase la pregunta, ¿cómo salió el poder? A través de la fe en acción. Porque ella dijo, si tan solo, a eso es lo que voy. Estamos viendo que Dios es poderoso, que Dios es extraordinario, que no hay nadie como Él. ¿Estamos de acuerdo? Que el Dios que adoramos y alabamos puede hacer todo, porque nada es imposible para Él. Que a veces se nos olvida, sí se nos olvida quién es Él. Pero ese poder que está ahí concentrado en Él, somos tú y yo los que lo hacemos salir de Él. Por eso en la prueba, haz que el poder de Dios salga. En ese problema, en ese diagnóstico médico, haz que el poder de Dios salga. En esa situación que estás atravesando, en ese proyecto, haz que el poder salga. Y esta mujer dice, al instante fue sana. ¿Cómo? Al instante. Es un asunto de segundos. Pero aquella mujer fue la que hizo que el poder de Dios saliera. Dígale que está a la par suya, tienes que hacer que el poder de Dios salga. Dígale a favor de tu vida. Nada hacemos con que esté ahí. ¿Estamos de acuerdo? Nada hacemos con que esté ahí. Él lo tiene para que nosotros podamos hacerlo salir. Entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine o vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, seguramente con algún poquito de duda o algo, o tal vez como Pedro era tan lanzado, comenzó a caminar en el momento en que Jesús lo dijo. No lo sabemos, solamente estamos suponiendo. Dice, anda, dice, y descendió Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, hay un pero siempre, pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Ok? Creemos en ese Dios poderoso. Tenemos fe. Y sí nos gustaría extender la mano en oración y decir, Señor, necesito el milagro y tú tienes el poder. Yo creo en el Dios que yo adoro, que es poderoso y maravilloso, el Dios que yo le sirvo, como esa mujer. Lo que pasa es que cuando comenzamos a ver las tormentas, los problemas y nos enfocamos en las circunstancias, la fe que un momento fue alta, también un momento es baja. ¿Lo entendieron? Por eso el enemigo, después de que tú sales de aquí con esta palabra, después de decir Dios es poderoso y Dios lo puede hacer, ¿cuántos lo están creyendo así? No hay nada imposible para Dios. Cuando tú sales, el enemigo va a enfocarte en las circunstancias. Mientras Pedro se enfocó en Jesús, pudo caminar sobre las aguas.
Mientras Pedro se enfocó en los vientos y en lo que estaba sucediendo en su entorno, su fe bajó y se desenfocó de quien tiene el poder para hacerlo caminar sobre las aguas. Y así nos pasa durante la semana. Venimos y recibimos un mensaje como este, pero apenas salimos, las circunstancias, los problemas nos quieren desenfocar del verdadero poder que tiene Dios. Yo quiero que hoy usted salga de aquí, para terminar, reconociendo quién Él es para tu vida. Él es poderoso. Dígale a alguien, Él lo puede hacer. Dígale, solamente dale el primer lugar. Dígale, número 2, confía en Él. Y número 3, dígale, deja que Él haga. Amén. Deja que Él haga. Porque ninguno de los que hemos visto en esta historia, aún la mujer del flujo de sangre, hicieron algo por ellos mismos. Ellos hicieron en algo en favor del poder de Dios, para sacar, para extraer el poder de Dios. Verso 31 de ese mismo pasaje me encanta, porque dice: al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dígale que está a la par suya, dudar es poca fe. Dígale que está a la par suya, creer es mucha fe. Y nosotros estamos en el centro de eso. ¿Dudamos de lo que Él puede hacer? ¿O creemos en lo que Él puede hacer? ¿Cuándo creemos? Cuando decimos: si tan solo lo toco. Si eres tú, Jesús, manda que yo vaya, yo voy. Sin obstáculos, sin problemas, sin excusas. Y caminó sobre las aguas. ¿Quién es este que a los vientos y a los mares les habla y al instante cesan y trae gran bonanza? ¿Quién es este? Están creyendo. Y conforme voy creyendo y veo los milagros, mi fe va creciendo. Pero conforme yo voy enfocándome en las circunstancias, en los problemas, en lo que está sucediendo en mi vida, la fe va menguando. Y Pedro aquí realmente no es elogiado por caminar sobre las aguas, es exhortado por dejar de creer a la hora de caminar sobre las aguas. Hizo algo extraordinario, claro que sí. Hizo algo que ningún otro hombre pudo hacer, pero a la misma vez demostró que dudó. Y si hay algo que a Dios no le agrada, es que tú y yo dudemos de su poder. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando vienes aquí, vienes a que tu fe crezca. ¿A qué vienes? Tu fe. ¿Por qué? Por lo que dice el pastor, no por el Dios al que usted ha venido a adorar. Ponte en pie, por favor. Sí, la palabra es buena, pero si tú no haces nada, nada va a pasar. No creas 2 horas el domingo y toda la semana dudas. No. Y aunque la duda quiera venir, no le dé lugar. ¿Sabe cómo no le damos lugar a la duda? No te enfoques en las circunstancias que estás pasando. Enfócate en el Dios en el que has creído. Amén. Porque Él es poderoso. Voy a decirlo de esta forma, espero que no me malinterprete. Él está cargado de poder, pero nada hace ese poder ahí. Él quiere que tú y yo lo extraigamos. Amén. No permitas que Él se duerma en la barca. No sea esos cristianos que lo van a buscar solamente cuando está el problema. Tienes que hacerlo parte de tu vida. Pero también tienes que creer que así como Él te salvó y te libró del infierno, también Él tiene el poder para hacer lo imposible aquí en la tierra.